Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Cuando se habla de desarrollo, de proyectos de desarrollo, de planes de desarrollo, hay un tema que siempre queda como que rezagado. Nos olvidamos que el desarrollo, más que producción económica, más que cadenas alimentarias, más que todo el rollo económico, que sí, evidentemente es importante, tiene que ver con las personas, tiene que ver con sus valores, con sus creatividades, con sus producciones individuales. Esta parte de creatividad que debería ser desarrollada en la escuela, lastimosamente no ha sido suficientemente empujada, impulsada por la escuela tradicional. Sin embargo, hay experiencias que nos hacen pensar de diferente manera, hay experiencias que están impulsando justamente los procesos de desarrollo desde los mismos niños, incentivando a la creatividad, incentivando al arte, incentivando a la cultura, incentivando a que haya cada vez más niños innovadores, promotores, etcétera. Una de ellas es el Instituto Laredo. Para hablar del rol, el papel de las escuelas en la generación de procesos de cambios, hemos invitado al set hoy día a Franklin Anaya, él es director del Instituto Eduardo Laredo. Él es psicólogo de formación básica y tiene una maestría justamente en derechos de la infancia, niños, niñas y adolescentes. Mil gracias por estar con nosotros hoy día, Franklin. Buenas noches, Alejandra, un placer estar acá en tu programa de cursos y adelante. Un gusto contar contigo. Empezaremos por esto que yo un poco lo he enunciado. Tradicionalmente la escuela ha sido vista más como un espacio de reproducción, de información, acumulación de información, en muchos casos falta de información, pero sin incentivar la parte de creación, creatividad individual, el pensamiento lateral. ¿Cómo tú ves, tú eres educador, tú eres director de un instituto de educación, cómo tú ves este rol tradicional de la escuela? Sí, la educación tiene un rol para el Estado siempre dentro de un papel de la reproducción de los elementos ideológicos que legitiman o sostienen el poder que está administrando la situación estatal de momento, y tiene hasta cierto punto legitimidad aquello. Es decir, lo político es parte de la cultura humana, somos seres culturales y necesitamos el espacio de la escuela para reproducir esos procesos, para mejorarlos, para transparentarlos. Es necesario hacer una acción. Yo pienso que la educación en Bolivia durante el siglo XX viene arrastrando una tradición conservadora del siglo XIX con mucho contenido religioso, pero a partir de los procesos del Chaco y del 52, la escuela va a tener una transformación en el sentido de lo estatal y en el sentido del servicio, la ampliación a una escuela de servicio. Por ejemplo, la creación del magisterio rural es sumamente importante en nuestro país, y la educación ha llegado hasta sectores donde antes ni soñar con educación, es decir, en el sentido tradicional como la pensamos. Una educación que niega el conocimiento originario, una educación que niega las cosmovisiones de los pueblos, pero que en el sentido de servicio sí estaba muy consciente de que el Estado debía llevar una educación en español, castellanizante, y también en el sentido urbano, hasta el año 94, una educación de repetición de contenidos, una educación donde toda la responsabilidad del poder se centra en el profesor, en función de un contenido y en función de un examen que se va a dar, y no interesa aquí ningún tipo de proceso creativo, porque el educando es pues un recipiente en el cual deben vaciar estos contenidos, ¿no?, de carácter científico, de carácter científico-social, humanista o hasta cívico, ¿no? Entonces recordamos cómo repetíamos los himnos de memoria en el patio, ¿no es cierto? Pero no hay un diálogo esencial con ese contenido, ni nos interesa qué es lo que va a decir el niño o el joven en ese contenido. Entonces, creo que el 94 es importante porque sale la 1565, la Ley de Reforma Educativa, que contiene algunos elementos interesantes, como el reconocimiento de la interculturalidad o de la pluriculturalidad. Elementos de carácter también cognitivo, en términos de que se incorporan las visiones de Piaget o de Vygotsky, o el aprendizaje significativo de Ausubel, el constructivismo y la psicología de carácter de desarrollo. ¿Qué implican qué? Un poquito, digamos, para que lo implican que aceptamos que el niño requiere atravesar por una serie de etapas en su desarrollo cognitivo, y que es importante dar cuenta de ellas, porque además es importante lo que el niño tiene que decir para resolver ciertos problemas que se le van a ir planteando, que para los adultos son
cotidianos y pasan desapercibidos, pero para el niño son sumamente importantes. Por ejemplo, el entender que en un grupo de elementos, en un conjunto de elementos, no todos los elementos tienen las características del conjunto. Es decir, si por ejemplo yo tengo una serie de rosas y geranios, pero esos hacen el conjunto de flores, tendré que entender que los geranios no forman parte de las rosas, pero forman parte del conjunto. Eso el niño tiene que resolver. Para un adulto es cotidiano, pero para un niño es sumamente importante. Tiene mucho que decir ahí. Es importante escuchar, que él desarrolle y vaya encontrando soluciones a los problemas que le van. Ese modelo constructivista fue introducido en 1994. ¿Qué sucede con la ley Avelino Signani? ¿Sigue esa línea? Se conoce, sí, sigue esa línea. Es más, profundiza en la parte intercultural, ¿no es cierto? En la 1565 encuentras el reconocimiento también del bilingüismo, por lo menos para primaria, y además la obligatoriedad de asistencia a la escuela de niños y niñas hasta la primaria. En la Avelino Signani se amplifica todo eso, ¿no? Hay mucho más elemento en el tema intercultural, hay mucho más elemento en el tema del idioma, debería haberlo, por lo menos está en el papel, y hay más elementos como por ejemplo la obligatoriedad hasta el bachillerato, de ahí que se pretenda que a través de esta amplificación hasta el bachillerato los niños asistan, terminando su bachillerato, pero además con un bachillerato técnico que tenga que ver con una relación técnica, que tendría que ver con muchos procesos creativos, en base al contexto sociocultural donde se da el bachillerato. Es decir, si el contexto es productivo en el sentido agrícola, frutícola o algún sector pecuario, las escuelas deberían adoptar una tecnificación que tenga que ver con ese tradicionalismo productivo de la zona. Pero, a ver, porque a mí me interesa la parte de creatividad, de impulsar esta parte del pensamiento lateral en los niños. Es decir, sí, ahora la ley Avelino Signani supone que hay una tendencia más hacia la producción, hacia la cuestión técnica. ¿Qué sucede concretamente en la práctica con la parte creativa, con el pensamiento lateral? Cómo las leyes y las reformas que se han ido dando, constructivistas, etcétera, están permitiendo hacer de la escuela un espacio de construcción creativa entre los niños. Yo he hecho varios contrastes en función de las reformas educativas, Leandra, las he visto de cerca y además en la práctica, y mi conclusión hasta el día de hoy es que en realidad estos procesos de políticas educativas no han quedado más que en la reproducción del aparato ideológico del Estado, que está primando en el Estado. Como digo, tiene cierto rango de legitimidad, pero hay elementos que son ya así, digamos, no se pueden aceptar. Tú necesitas para esa educación creativa, para esa educación que tenga que ver con un conocimiento, además, que reconozca ese conocimiento y esas cosmovisiones originarias del contexto donde se está dando esa educación. Tendrías que tener procesos de descentralización de la educación, entregarle a la gente realmente la educación, empoderar a la gente con la educación, pero eso no está sucediendo. No está sucediendo porque es interesante. Ahorita estamos hablando de un Estado autonómico, estás hablando de un proceso de descentralización y tú me dices ahora que no está sucediendo. Hay una centralización total de los procesos de educación, los procesos administrativos están centralizados todos en La Paz. Estamos peor que antes en ese sentido, porque antes tenías todavía cierto poder en los educas. Ahora no. Ahora tú vas aquí al Ecuador y es el Ministerio de la Educación también. Está muy bien, hacen bien su trabajo, sin duda, pero se ha centralizado, eso hay que decirlo, se ha centralizado. Y si tú ves todas las críticas que hay a la reforma educativa 070, está en función de que no es una reforma educativa, dicen muchos pensadores, como Mariaca, que salió hace poco, un buen análisis de él, sino hay un proceso ideológico, de reideologización de la educación, donde la misma formación para los profesores en estos elementos que deberían que ser de técnica psicopedagógica, como las que acabamos de nombrar, que se incorporaron, que también fue el problema de la 1565. No se pudo tecnificar al maestro en ese sentido. Es decir, la formación es ideológica y no es técnica en ese funcionamiento, ¿no? Es decir, hay mayor centralización, aunque discursivamente se apueste más a la diversidad, a la cosa. Y en términos de centralización supone también estandarización. Estandarización, absolutamente. Mira, yo recuerdo que la consecuencia que tuvo este problema de no poder llevar adelante estos procesos técnicos fue en el 94, ¿no? Y aquí hablamos también de un monopolio sindicalista de la educación. ¿Quiénes pueden educar? ¿Quiénes pueden educar? Pueden muchos, pero hay un control sindical.
Ese es un problema. En el 94 se resolvió la cuestión dándole el texto programado al docente. Entonces, ¿qué hiciste con eso? El texto programado sí verificaba que los contenidos sean dosificados de manera constructivista, que hayan juegos y cosas, pero eliminaste al docente de la clase. El docente ya no prepara una sola clase. Llega y dice, abran la página 25 de su libro, ¿no? Y ahí están los ejercicios y solamente supervisas. Entonces, ya no hay el profesor. Ahora se han eliminado de principio los textos, pero en los últimos años lo que hacen las juntas escolares y los diferentes núcleos educativos es exigir otra vez los textos porque sean desorganizados, pero eso puede ser pasajero. Pero yo no veo visos de una construcción real, de esa dosificación, de esa preparación del contenido de una clase que significa construcción, creación, en interrelación entre el maestro, en un plano interesante con los alumnos. Y también habrá mucho la relación con los padres, ¿no? Es decir, se ha vuelto muy clientelar la educación en nuestro país. Que es uno de los grandes problemas, yo creo, de la educación en general, y que vamos a volver cuando veamos los problemas, pero quiero seguir un poquito más para ya entrar al tema que me interesa, que es la creación. Las leyes inciden en la creación, tanto desde la educación, pero también como un derecho de la infancia, es decir, la creación, la creatividad de los niños es parte de un derecho que está consignado en la Constitución Política del Estado. En ese sentido, tenemos el mejor momento para la niñez en la historia de nuestro país. Lo digo con absoluta certeza, la Constitución Política del Estado, en varias partes, en la parte de que primero que tiene una cápita para la niñez y la adolescencia, es una gran cosa. Entonces los reconoce como ciudadanos ante el Estado. Ciudadanos que además son sujetos de preocupación central para el Estado. Y entre esas preocupaciones está, por supuesto, la educación. Y la Constitución Política dice que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a una malla curricular acorde a las veleidades cognitivas que cada niño tenga. Es decir, que todo niño con su talento natural tiene el derecho de ser atendido educativamente de acuerdo al desarrollo que exija ese potencial que tiene el niño. Si los niños tienen un potencial para la música, pues entonces el Estado está obligado a responder con un programa que desarrolle esas capacidades y esas facultades cognitivas. Hay ejemplos maravillosos de esto, sin entrar en academicismos profundos. Tú puedes ver el caso de Venezuela, que viene desde los años 70, esto no es chavista, pero viene de los años 70 una gran política de Estado de crear orquestas que ocupen el tiempo de los niños, el tiempo libre de los niños, es decir, media jornada, toda la tarde o toda la mañana, ¿no? En una política de comprar de 100,000 violines, 100,000 violas y empezar a armar por barrios y por lugares estas orquestas que ahora, por ejemplo, son la bandera de que representa a Venezuela en todo el mundo, ¿no? Las orquestas de Venezuela de niños. Ese proceso que se ha dado en Venezuela se ha querido de alguna manera discursivamente plantear en la ley, pero hay grandes dificultades que acabas de mencionar y que vamos a volver sobre ellas, pero hay lugares, hay experiencias que sí han surgido más que desde el Estado, desde la sociedad civil y desde iniciativas propias, y ahí está, yo creo, el Instituto Laredo. Entonces, a ver, justo en un momento que creo que están en proceso de selección de alumnos que están, que además acaban de lanzar una obra 100% producida en el Laredo, ¿qué tal si nos relatas un poco qué significa el Instituto Laredo, qué tipo de experiencia educativa es, cómo se piensa justamente incidir en este derecho a la infancia que es hacia la creación? El Instituto Laredo, Alejandra, es uno de los 2 proyectos educativos que se han desarrollado en la historia de Bolivia como legítimamente de nuestra experiencia, 100% boliviano. Ha sido elogiado en muchos países, ha sido también adquirido, han salido artículos del Instituto Laredo hasta en Israel, porque a principios de los años 60 un grupo de profesores empezó a conjugar la educación formal con la educación artística. Y ese proyecto se ha venido desarrollando durante 50 años. Durante 50 años con penosas relaciones con el Estado, porque el Estado nunca ha reconocido claramente este proyecto educativo, que es una experiencia educativa boliviana que debería valorarse desde muchos ángulos, incluso debería amplificarse, pienso yo, al rango de reforma educativa boliviana, que no viene con un enlatado ni viene con un recetario. Y este proyecto consiste en lo siguiente: se ha desarrollado muchísimo en estos 50 años y consiste en conjugar los contenidos de la educación que tienen que ver con las ciencias exactas, humanas y sociales, con las artes, en el sentido de pensar que el ser humano exige una formación que no anule una parte de su ser. La tradición siempre hace que
en una educación se exalte la razón y se menosprecie la emoción. Es decir, Sí. tú tienes que aprender a ser hombre y no llorar. Eso te enseñan en la escuela. Te enseñan muchas cosas normativas y pautas en la escuela, ¿no? Nos podemos hablar otro día. Pero Queda largo. entonces, en este proyecto educativo se conjugan las esferas emocionales y racionales del ser humano, porque es una apuesta por una formación que hemos llamado nosotros integrada. Entonces se han ido desarrollando con mucho esfuerzo las especialidades de música, la especialidad de danza y la especialidad de teatro. Entonces los niños tienen todo un espacio para trabajar en eso. Eso no significa, y generalmente pensamos, qué lindo, hacen música. Exige un academicismo muy profundo, una dedicación y una concentración muy seria. Como que las horas, todos los niños están desde las 7:30, creo, hasta las 7:30 de la noche. Sí, ¿no? están 12 horas y no quieren irse, además están en un lugar feliz, están en un lugar en el cual pueden interrelacionarse con estas expresiones humanas, artísticas, que solamente pueden enriquecer el espíritu colectivo y desarrollar cognitiva y plenamente a cada niño o niña, en función de que la educación, antes que nada, antes que lo ideológico, debe responder ante un paradigma filosófico del ser humano, el ser feliz. Claro que Puedes ser feliz en la vida, bueno, eso es una cuestión filosófica que viene desde Aristóteles, pero debemos asumir eso. Es decir, un niño, un ser humano que tenga una relación fluida entre sus ideas y sus emociones es un ser humano que no es neurótico, es un ser humano que tiene mayor capacidad de procesamiento de información, de justamente que la diversidad cultural en la que vive, para el caso nuestro. Claro que sí. Un ser humano así, además, es más responsable con su medio cultural y con su medio ecológico. Y además es más capaz, es decir, está mayor capacitado para dar soluciones diferentes a las que estamos acostumbrados y por lo tanto a emprender otro tipo de procesos. Así es, necesitamos soluciones. Diferentes, más que soluciones, por lo menos alternativas Sí. diferentes. ¿Y cómo ustedes se equilibran? Y sí, porque ustedes estás hablando de una formación de humanidades, una formación integral, porque no es cuestión de que salgan músicos, sino de darles un panorama, una formación integral que les permita ser otro tipo de Eso que individuos en dices la es sociedad. importante, ¿no? A veces decimos, el Laredo, va a ser artista. No, señora, no va a ser artista. Puede serlo si quiere, porque su horizonte es así de amplio, puede ser artista, puede ser ingeniero, puede ser sociólogo, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es utilizar las artes como una vía de expresión, como una vía de creación, como una vía de desarrollo cognitivo, intelectual, que le permita al ser humano tener una formación más profunda. ¿Y cómo están logrando equilibrar? Y te pregunto así concretamente en 3 ámbitos que a mí me preocupa mucho. Hace un rato hablaste del monopolio de la educación a partir del magisterio de educación. Has hablado de varios problemas que están teniendo con la centralización de la educación a nivel de La Paz. Y yo voy a introducir un problema más, es decir, con las familias. ¿Cómo están logrando el equilibrio con el magisterio? ¿Cómo están logrando el equilibrio con los gobiernos, como el gobierno y con el gobierno departamental y municipal? ¿Cómo están logrando el equilibrio con las familias? Tradicionalmente el Instituto Laredo ha funcionado con resoluciones ministeriales especiales que han sido hechas y han llegado a nuestra institución casi como decirte de favor, ¿no? Es decir, tú conoces al ministro Ipiña, sí, lo conozco, bueno, hablaremos un poco, etcétera. Eso funciona en nuestra sociedad hasta el día de hoy. Bueno, no sé tanto así, pero ahora estamos gestionando ya desde hace varios años, estamos gestionando con el Ministerio de Educación una resolución especial que nos permite funcionar, porque el Instituto Laredo de una educación como esta no existe en la ley Avelino Signani. No existe. ¿Por qué? Porque la ley Avelino Signani considera que la formación artística es una formación técnica que tiene que funcionar a partir del bachillerato, por lo menos en su nivel superior y de licenciatura. Máximo te pueden aceptar una formación de técnico medio. Para esta formación de técnico medio te dicen 2.400 horas, 3.600 para el técnico superior y 5.000 para el licenciado. Un bachiller del Instituto Laredo sale con 7.000 horas académicas cumplidas. Y yo les digo, bueno, por lo menos hágame valer para mis bachilleres del técnico superior. No se puede, ¿por qué? Porque los niños no pueden trabajar, cosas así, argumentos de esa naturaleza. El tema del trabajo infantil también responde a una larga polémica de mucha data que tiene que ver con regulaciones de la OIT y bueno, etcétera, etcétera, a las cuales no estoy de acuerdo. Pero en
necesitamos algo que permita esa conjugación. Es decir, yo en muchos sentidos no trabajo con profesores de magisterio porque no los encuentro en la formación que yo necesito. Y los profesores que tengo, pese a ver muchos de ellos tener excelentes estudios en el extranjero y todo, tampoco pueden subir en el escalafón docente, por eso es todo un problema. Claro. Porque no son reconocidos como maestros y solamente siendo maestro normalista puedes subir en el escalafón docente. Puedes subir en el escalafón, tener todos los derechos y todas las mínimas garantías que tiene un maestro. Tampoco es una situación holgada la de los maestros, una situación bien difícil. Claro que sí. ¿No? Entonces, peor para aquellos que como nosotros nos encontramos en el limbo, ¿no? Entonces, para nombrar un profesor a veces hay que ir hasta La Paz, o a veces como ahora está todo detenido para nosotros porque no existimos en la ley. Entonces se han creado las nuevas categorías en función de tener institutos técnicos, tener unidades educativas, y a mí me han dicho, bueno, el instituto tiene que partirse, pues no, como en Santa Cruz ha pasado con el Bellas Artes, en la mañana una unidad educativa y en la tarde un instituto técnico. Claro. Entonces es imposible, estás matando el aspecto filosófico del que estamos hablando. Claro, aquí. Porque si no sería dos cosas distintas, para eso lo metes a cualquier instituto en las tardes y sigues con la educación en la mañana. Claro, sería dramático. Cochabamba perdería. Por suerte, el Instituto Laredo desde el 2011 es patrimonio cultural e inmaterial de Bolivia y está protegido por Constitución también. Pero aún así estamos ya 4 años dialogando con el Ministerio para poder tener un pequeño reglamento, ni siquiera que sea muy flexible en contraste con la Avelino Signani, para poder funcionar dentro de esos parámetros que aseguren esta educación que nosotros creemos se les presta un ambiente de felicidad al niño creativo, donde se desarrollan qué poder hacer bien con tu libertad, ¿no? Eso creo que es importante también. Dime, bueno, y eso es lo que están bataleando día a día, en vez de ser un ejemplo que en realidad debería ser acorde a lo que plantea la Constitución, acorde a la filosofía de la ley, educación, es decir, ustedes tienen que ir sobrellevando y venciendo varios obstáculos que les están poniendo la parte administrativa. Es pues complicadísimo, porque claro, no podemos mover a los profesores, no podemos mover las cargas horarias, no podemos nombrar, tenemos acefalías, porque no existimos. Nuestros profesores, por ejemplo, ahora no han podido dar el examen de ascenso, ni los normalistas, ni los no normalistas, porque somos un instituto que al decir Dante Alighieri está en el limbo. Habrá que esperar esta resolución que me indican que esta semana podría estar. Ojalá. Ahora, eso es, digamos, con el Estado, con el magisterio. ¿Cómo equilibran con la familia? Porque si hay una cosa que es cierto es que se necesita ciertos ambientes familiares para poder desarrollar y ciertos entornos sociales para poder desarrollar ciertos aspectos creativos. En nuestra sociedad es altamente politizada, sindicalizada, tenemos una creativa y somos bien repetimos, es más, hay una discusión sobre que si es importante ser libre pensante o no, es decir, entonces, ¿cómo ustedes logran equilibrar? Ese es un trabajo político que hay que aceptarlo, ¿no? O sea, es decir, están los padres de familia, hay quienes valoran y conocen y saben el valor del Instituto Eduardo Laredo, eso también hay que ver, porque la clase media intelectual es la que postula con más fuerza a que sus hijos entren al Instituto Eduardo Laredo, porque conocen el valor pedagógico de esto. Sin embargo, nosotros asistimos todos los años, escuela por escuela, lo estamos haciendo en este momento, a todas las unidades fiscales de Cochabamba, por lo menos del distrito, para invitar a los niños a través de un pequeño examen auditivo a que vengan al Instituto Laredo. El Instituto Laredo tiene que estar abierto para todos. Ahora, ustedes tienen un proceso de selección, tengo entendido. Sí, entonces ahí se hace un proceso audiorítmico y melódico para que los niños con aptitudes musicales, por decirlo de una manera más sencilla, puedan incorporarse a un programa académico que tiene esa exigencia para los niños. Sin esas exigencias no podría un niño desarrollarse. Entonces estamos cumpliendo, digamos, aquí con lo que dice la Constitución. Buscamos a niños con un talento natural destacado, así literal dice la Constitución, y le damos esa malla curricular que exige su potencialidad. ¿Cuántos niños se presentan cada año más o menos? Alrededor de 600 niños cada año, solo puedo aceptar 60, ahora vamos a aceptar unos 75 porque hemos ampliado un paralelo más. Y pucha, es muy triste porque la mayoría tienen ya capacidades, han aprobado las primeras pruebas, pero no se puede abarcar un servicio para todos, solamente entra el percentil superior, pero hay muchos niños que quedan así. Lo que demuestra que este tipo de experiencias sí deberían ser alentadas
limitada, ¿se puede imitar Tiene que hacerse, tiene que llevarse adelante, hay que tener ocupado el tiempo libre de los niños, no pueden estar en la casa viendo televisión, no pueden estar haciendo alguna cosa que pueda desviar después de su comportamiento a otra cosa. Entonces una educación que contemple todo ese tiempo de los niños es posible llevarse adelante aplicando el modelo integral del Laredo, no solamente a la música, también puedes hacer un Laredo de fútbol, donde los chicos jueguen fútbol con alguien que sepa, que los entrene bien todo el día, o en otro tipo de elementos como hablábamos, ¿no? Dependiendo de las potencialidades. Hay que ser creativos, está el molde, es fácil ya de llevar adelante, ¿sí? Y esa creatividad usted lo ha mostrado, y simplemente para acabar el programa, porque se nos ha acabado el tiempo, Franklin, ustedes están mostrando esa creatividad en el Musicuentos, una obra de teatro que tal vez podrías invitar y explicar en qué consiste, y cerramos con eso. Esa es una experiencia muy linda. Se han elegido unos cuentos de cuentistas bolivianos, de don Óscar Alfaro y Rosalba Guzmán, El pájaro de fuego y La rebubulle protesta, recíprocamente. Y con eso los niños se han inspirado para hacer composición de melodías inspiradas en la historia del cuento, que después el maestro David Valdivieso ha llevado adelante una composición completa, con partichelas para cada instrumento. Hemos conformado una orquesta sinfónica de niños. Esa orquesta sinfónica de niños se ha ensamblado un coro de niños, se ha ensamblado la danza de los niños, de danza clásica, y después ha entrado la especialidad de teatro, y hemos terminado haciendo una suerte de ópera infantil, pero de una calidad y un nivel que yo recomiendo. Nos están pidiendo muchas instituciones que la pongamos otra vez en escena, estamos gestionando la chava, ojalá que se pueda hacer. Pero ahí tú ves cómo los niños están conjugando todas sus facultades humanas, porque eso ha significado trabajar en literatura con los cuentos, trabajar en la parte musical con composición. Eso también es inteligencia lógico-verbal, también hay inteligencia lógico-matemática, porque estás contando los tiempos de la música, etcétera, etcétera, y todos los elementos entonces están además al final en una actividad lúdica, creativa, que nos recrea a todos, que nos hace crecer. Y muy lindo, que ya la han presentado en Santa Cruz, en Cochabamba, y ojalá la vuelvan a presentar, y creo que están planeando ir a La Paz, ¿no? En Santa Cruz, en el marco de la Bienal Infanto-Juvenil, ¿sí? Nos hemos presentado ahí, promocionando justamente que los derechos de los niños sean cubiertos en su totalidad, sobre todo en función de respetar su formación académica, artística desde la infancia. En realidad debería ser la apuesta hacia la creación, la apuesta hacia desarrollar otro tipo de pensamiento y otro tipo de niños para la sociedad. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, o sea que vamos a invitarte nuevamente en otra oportunidad para seguir hablando de esta experiencia, que es una experiencia muy rica, pero mil gracias por estar con nosotros hoy en día y mil gracias a ustedes por acompañarnos en este programa.